Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos al Hilo Rojo. Hoy me encuentro con un personaje bastante cercano a mi persona, con un testimonio, bueno, que yo sé que va a ser de edificación, poderoso, con mucha historia, una vida, una vivencia, un trabajo, unas características muy particulares. Mi hermano Manuel. Mi hermano Abraham. Aquí estamos. ¿Cómo está? Dios me lo bendiga. Amén, mi hermano. Estar acá conversando con usted. ¿Cómo tú la pegas hoy, hermano? Un poco pesadito, sí. Tratando de llegar a tiempo acá y el Señor nos da la fuerza. Así que ahí estamos. La diligencia. ¿Sabes que una de las cosas, ya para hacerlo rápido, que tiene o que me han dicho del hermano Manuel es que es una persona que tú eres hermano? Me dicen, no, tú eres una persona muy disciplinado, obediente, colaborador. Esa es la palabra. ¿Cómo que tú dices tú en lo personal de eso? Colaborador. ¿En qué es tu colaborador? Bueno, este trajín de la vida que he llevado, de repente he pasado por diferentes etapas, el cual una de ellas ha sido estar en la milicia, y eso me ha enseñado a ser disciplinado, ¿verdad? Entonces, cuéntame ahí, no te vayas tan adelante. ¿Qué pasó ahí en la milicia? ¿Cómo era? ¿Qué hacías allí adentro? ¿Cuándo fue eso? ¿Qué año? Te hablo de muchísimos años, yo creo que fue en el 77, no sé si me acuerdo, sí, 77, 78. Era el tiempo donde era complicado entrar a la milicia y al menos por la edad que tenía yo. 77, creo que era menor de edad todavía. Entonces es complicado entrar, pero yo, como la forma de vida que tenía, dejo de un padre, una madre, entonces yo quería entrar al ejército. Y muchos me rechazaron, pero asistí día tras día, yendo para allá, hasta que los aburrí, dije, ya, pasa el examen. Ya, porque no vas quieto a este hombre. Pasa el examen, dijo, y le decían que, mira, usted está llorando por ahí, para afuera para no servir, y él también pidiendo. O sea, que la disciplina viene de hace años, viene de un estilo de vida militar, sí, que te enseñó. Tuve varios años en el ejército, fui instructor de los soldaditos nuevos ahí. Ya. Fui duro de repente. Te das un latigazo ya. Entonces, y en ese entonces los castigos hasta físicos eran. Hoy en día no se puede hacer esas cosas. Bueno, ahí aprendí bastante. Me sirvió para la vida cotidiana que comencé a llevar posteriormente. Para la disciplina. Y después, con los años ahí conocí al Señor y me ha servido bastante. Mira que vamos a hablar mucho sobre mi hermano Manuel, de su vida personal, su vida laboral, su vida en Cristo Jesús, antes de, después de. Todo eso lo vamos a ver ahorita. Hermano, ¿dónde nació usted? Mira, yo nací en Perú. Perú. Sí, nací en Perú y estoy acá en Chile ya prácticamente 25 años ya. 25 años en Chile. El mes de junio cumplo 25 años acá ya. Tremendo, hermano. ¿Y cuántos años tenía cuando llegaste aquí a Chile? La verdad no me acuerdo bien, pero con 25 años ya me voy para los 63 años ya. Llegaste como a los 38, 35, por ahí. Más o menos por ahí. Ya, 35 años. Ahora, ¿tú fuiste militar aquí en Chile o antes ya? En Perú. En el Perú. De allá. No. Eso me sirvió bastante, haber sido en la milicia, y también me gustó lo que es, en parte, lo que es la política. Estuve metido en la política, tuve cargo casi 2 periodos de gobernador. Allá en Perú. En Perú. ¿Verdad? Es un trabajo bien bonito, bueno, al que le gusta, ¿no? Servir al pueblo, a la comuna, entonces lo hace con vocación. Ya. ¿Verdad? Pero hay mucho problema en política porque a veces... Esa fue tu temporada, ya va. Esa fue tu temporada, tú me comentabas que tú tuviste una infancia solo. Sí. Padre. ¿Cómo fue esa infancia antes de llegar a...? Bueno, casi a la edad de 13 años yo tuve que salir de casa de mi madre, porque vivía con un padrastro que era maltratador. Por no ser su hijo, de repente pasan muchas cosas, ¿no? Golpes, ¿qué? Golpes, de repente, maltrato verbal.
Cuando estaba curado, con copete, de repente era cariñoso conmigo. Eran los momentos de repente que era de tranquilidad, de repente podría decirse entre comillas felicidad, ¿no? Pero el día cotidiano era... Y no, disculpa que te pregunte este tipo de cosas, pero el oyente de este podcast es bueno que conozca de dónde nos ha sacado el Señor, porque de alguna u otra forma todos tenemos una historia que contar. Por eso voy a preguntarte muchas cosas, tal vez puedan ser incómodas, pero son tu testimonio, son parte de ti. Tuve una infancia muy cruda, si se puede decir de esa forma, que viví con un padrastro maltratador, maltrataba a mi madre también. Fue muy fuerte. Han pasado tantos años que todavía me queda el recuerdo, puedo decir, ¿no? Pero ya no con ese dolor que tenía antes. Tuve que arrancarme de mi casa porque no soporté más ya el maltrato. Y ese lapso de niñez que tuve solo me llevó a vivir en la calle. Niño, 13 años, 14 años. ¿Cómo vivías? ¿De qué vivías? Vivía de lo que voy a tener. Y eso es lo crítico, porque dormir bajo una banca en una plaza, de repente no tener que comer. Llegué hasta el extremo de repente rebuscar la basura para comer. ¿Te tocó pedirla? No tenía nada. No tenía recursos ahí. ¿Cuántos años, hermano, pasaste? Pasó casi más de 2 años, pero yo entiendo que de repente a estas alturas de mi vida, ya que caminando en el Evangelio, y veo que el Señor ha preparado esos terrenos, a pesar de todas las cosas que está pasando, el Señor nos está protegiendo. Desde niño pasé muchas cosas, como le contaba, el hambre de repente ahí, pero me vieron la forma de cómo después solventarme. Me pude encontrar con personas el cual me instaron a que poder trabajar cargando mercaderías en un terminal mayorista y cosas así. Sí, pasaron los años, el tiempo que entré al ejército justo en la ciudad donde vivía mi madre. Llegué a visitar a mi madre en ese entonces, después ya de muchos años, después casi de los 13, 14 años, llegar a casi a los 17 años, 18 años ya que comencé a salir a la calle del ejército, fui a visitar a mi madre. Y eso fue otro puedo decir, otro episodio de mi vida. Ver ya hombre, ya físicamente, ya como hombre, no como ese niño que aguantaba todo lo que le hacía el padrastro. Llegar y ver cómo quería maltratar a mi mamá y Tú no dejabas. Fue bien fuerte ese entonces, porque ya yo no soporté y lo agarré. Yo me acuerdo, mi padrastro veía casi como 2 metros y eso robusto, entonces yo hasta la fecha no entiendo cómo pude tener fuerza de poder agarrarlo y darle la vuelta y meterle un tambor de agua. Quería ahogarlo en ese entonces. Reaccionaron mis hermanos, sacaron y ya se fue. Pasaron los días y cuando yo llegué a la casa, a mis hermanos le preguntaba, siempre me llamaban por mi segundo nombre, Moisés. ¿Ya? Le preguntaba, ¿Moisés llegó? Yo siempre le dije a mis hermanos, le digan que no ha llegado. Esté ahí en casa, no ha venido. Entonces le decían, no ha venido. Entonces cuando le decía que no ha venido, iba y maltrataba a mi mamá. Y ahí salía yo. Y cuando me veía a él, seguía calladito, se iba a dormir. Pasaron el tiempo y así, preguntaba, ¿Moisés vino? No, se quedaba con la duda, si vino o no vino. A veces no iba y pensando que yo estaba ahí, se iba calladito a su dormitorio. Era como una táctica. Claro. Oye, qué tremendo, hermano. O sea, no hay nada más fuerte que ver a la mamá de uno
ser maltratada por alguien que vive dentro de la misma casa, ¿cierto? Y no, nunca justificaremos, hoy día no justificamos la violencia, ¿cierto? Pero en esa época no era cristiano, para empezar. No. Y lo otro es que le pase eso a otro para ver cómo actúa, porque es difícil, aún siendo cristiano. Yo creo que en este tiempo es cristiano que tú tengas a tu esposa, a tus hijos y vean a alguien la maltrate delante de ti. Bueno, claro. No podemos saber cómo podemos accionar, más allá de que hay que tener misericordia, porque es fuerte ese caso de poder verlo. Hermano, esa historia debe tener mucha más profundidad, porque ¿en qué momento decidiste o dejar el estar en la milicia? ¿La milicia estabas, no? Bueno, sí. Dejar de estar allí, porque estabas allí, ibas y visitabas a tu mamá, trabajabas, visitabas a tu mamá, y ese era tu día, tu vida. Exactamente. Bueno, fue un momento de tener que tomar una decisión apresurada, porque me daban una forma de trabajo para el mismo ejército, pero como particular, por intermedio de un ingeniero militar, hacer trabajos de construcción, el cual yo no tenía conocimiento. Yo lo que había aprendido es hacer los muebles, trabajo de carpintería, tapicería, pintura, todo lo que es eso. A pesar que así un hombre maltrató a mi padrastro, como dice la palabra del Señor, rescatemos todo lo bueno. Rescato lo bueno, porque a pesar de todo lo que hizo él, los daños que me hizo, aprendí lo que es ese trabajo de mueblería y me sirvió en la vida. Él trabajaba con eso. Él trabajaba con eso. Entonces, a raíz de eso, el comandante ingeniero militar agarró trabajos de obras civiles y me llevó a trabajar como capataz en ese entonces. Como vuelvo a repetir, yo no tenía conocimiento de lo que era construcción ni nada, pero él me llevaba como había sido instructor militar, ¿ya? Entonces tenía el don de mando y la seriedad y saber manejar personal. Y eso me llevó a poder trabajar y... Eso es paso. Claro, es paso del tiempo. Sí. Que nos brincamos. ¿Cómo terminó tu mamá, tu papá y tú? ¿A dónde llegó esa historia? Bueno, con las cosas que le pasaba a mi mamá, y no falta un día que yo le dije a mi madre, le dije, ¿hasta cuándo vas a estar aguantando que te maltraten? Y me acuerdo que cosa que de repente en este tiempo no podía haberlo dicho, le decía, pesca un cuchillo, pesca el cucharón, pesca la sartén y mándaselo por encima. Y mi madre, claro, entonces... Es verdad. Pero pasó el tiempo y en realidad lo hizo. Me acuerdo que yo no lo vi, me contaba mi señora. Quería verlo, pero no lo vio. Mi mamá correteándolo con un cuchillo y ahí dejó de maltratarlo, dejó de pegarlo. Y pasó el tiempo, mi madre se separó. Ya. Se quedó a vivir con mi hermana. El hombre ya llegó a la vejez, sus hijos profesionales, prácticamente casi todos profesionales, pero llegó a vivir solo. Es decir, en este trajinar de la vida que he llevado, he podido ver, tampoco puedo decir que yo he sido un padre ejemplar. He tenido yo también muchos defectos como padre, ¿ya? De repente no he sido un padre presente tampoco, ¿ya? Y eso es de repente el reflejo que hace de repente de una vida, de un hogar donde no ha estado bien fortalecido, bien constituido, ¿no? Entonces donde no ha habido de repente, ¿cómo decir? Cimentado, a pesar de que se han enseñado los valores, los principios, ¿ya? Entonces no se ha llevado a cabo como corresponde, como padre. ¿Es padre allá o aquí? Allá. Sí. Ya. Acá no, todavía no. Yo sabrá. Sí. ¿Cuándo me voy de Perú, me voy a Chile? ¿Qué pasó? Bueno, conversábamos aquellos años ahí, el 98, no me acuerdo. Ya. Vamos tomando un café y ahorita venimos.
Esa es otra historia también. En aquellos entonces la economía estaba mal en Perú. ¿Ya? La política que estaba en curso, los políticos en curso, llevaron a que la economía esté mal. Entonces muchos emigraron y éramos 3 amigos en el barrio que conversábamos siempre. Ellos eran hermanos, decidieron venirse para Chile y me comentaron, vamos. Pero la idea era pasar para Paraguay, pasar por Chile. Pero ya va, pero aún estabas estabas en la guardia, ¿no? No, en el ejército. En el ejército no, sí, eso ya había pasado ya mucho. ¿Ya te habías dejado el ejército? No, sí, el ejército ya había terminado. ¿Por qué lo dejaste? Por lo que le comentaba, por el trabajo que me había ofrecido y era una mejor paga. Ya. Entonces al final fue, para hacerla corta, un tiempo perdido prácticamente, podría decirlo así, porque quedándome en el ejército y entonces yo hice jubilado ya tranquilamente, pero bueno, como dice la palabra, el Señor sabe por dónde nos lleva y para qué nos lleva. Entonces en ese entonces entré en la política, fui gobernador, estuve bien metido en la política, sí, allá en Perú, sirviendo a la comuna y con un familiar, un primo que también era jefe de la policía, pensando que iba a hacérselo bien. ¿Y qué momento, mira, de la calle al ejército al gobernador, cómo dejaste, qué pasó después de estar en un estatus, qué pasó, qué pasó, se acabó, cómo fue eso? Al tener el cargo de gobernador, los políticos en curso me pedían que recaude firmas para poder poner a cierta persona que iba a estar candidateando para la presidencia, ¿ya? Y a mí no me nacía esa persona porque era una persona corrupta. Entonces ahí vinieron los problemas. Entonces era muy corrupto, entonces ellos lo que querían es que entre en ese camino y no me nacía en ese entonces. No me nacía estar en la corrupción, estar en las coimas, un sinfín de cosas que trae eso ahí. No, es que ahí donde hay plata, claro. No hay corrupción. Sí. Te fuiste de ahí, ¿qué hiciste después? O sea, ¿cuál fue tu manera de vivir luego? Comencé a trabajar lo que era el trabajo que tenía, la mueblería, ¿ya? Y el campo. Unas propiedades que tenía mi padre, que ella nos dejó como herencia. Entonces hacer cultivo, sembrar. Por eso le digo, de repente el Señor nos lleva por diferentes formas de vida para poder hoy darte ese testimonio y ver la grandeza que hace el Señor. ¿Ya? Y muchas veces de dónde nos pone, de dónde nos saca y a dónde nos lleva para hacer planificación para estos tiempos. Y en ese lapso, ¿cuándo tuviste el hijo? Antes de ser gobernador, después de ser gobernador, ¿cómo fue? La pareja, ¿tuviste un hijo o hija? No, yo tuve un hijo en mi juventud. ¿En tu juventud? ¿En la juventud sí, la loca juventud de todo el mundo? Mi hijo mayor ya tiene 44 años ya. 44 años. Ya. Y posteriormente estando en el ejército ahí, me llevo a tener mi pareja, la madre de mis 2 hijos, matrimonio. ¿Ya? Y ¿esos 2 hijos son el mismo de 48 o otros son otros 2 hijos? No, mi primer hijo es el mayor, que es de mi juventud, como le digo, ¿ya? Y los otros 2 son del matrimonio. Ya. Sí. Mi hija, que en este momento tiene como 38, 39 años, ¿ya? Y mi hijo tiene 34 más o menos. Se llevan casi por 5 años cada uno. Sí. ¿Ya? Bueno, no voy a entrar en qué pasó con ese matrimonio, pero me imagino que ese matrimonio se separó. Sí, nos separamos, de repente, parte de la culpa la tengo yo, ¿ya? No haber sido de repente un buen esposo, de repente
hizo de que el matrimonio Hay que tener cuidado. claro. Mira que este es otro punto para hacer un énfasis. Siempre, porque la base fundamental de la sociedad es la familia, ¿cierto? Como hijos de Dios, que hoy día ya estamos hablando del pasado, todavía no hemos llegado al presente. Como hijos de Dios, Dios ama a la familia, independientemente de que hoy tengamos o no tengamos familia, Dios ama a la familia. Y es momento de hacer un énfasis, una pausa. ¿Por qué? Porque la historia del hermano Manuel, él puede decir con testimonio, sí, yo tuve una familia, por mi culpa, reconocer la palabra, dice, primero que tú tenías que reconocer, hoy día lo reconoce, tal vez en ese momento no lo reconocía, pensaba que era por culpa de ella, qué sé yo, pero hoy día reconoce que tenemos culpa nosotros en los resultados de nuestras vidas. Un paso en falso o un mal paso decide lo que va a pasar en el futuro. Porque yo entiendo que hoy día de repente dijera, oye, yo no fuese comportado así, tuviera mi familia, ¿verdad? Claro. O pudiera ser, o tal vez no hubiese conocido a Cristo, porque hay gente que dice, yo hubiese querido conocer a Cristo antes, o a lo mejor no hubiese sido tan mal hombre antes y tuviera la misma familia que tenía antes, o los mismos recursos, pero tal vez no hubiese conocido a Cristo. ¿Por qué? Porque tú conociste a Cristo no hace mucho, ¿cierto? 10 años. Yo llegué a conocer al Señor el año 2000. 2000. Sí, el año 2000 llegué a conocerlo. No vamos para allá, ok, ahí te vamos a ver. Okay. Entonces, ya, el matrimonio se terminó. De 2 hijos, tienes 2 hijos en Perú. 3 hijos. 3 hijos en el Perú. Y 2 varones y una mujer. 2 varones y una mujer. Y ahora, ¿cómo llegaste a Chile? ¿Por qué llegaste a Chile? ¿Cuándo? ¿Qué año fue eso? ¿Qué fue el detonante? Los amigos te dijeron, vámonos para Chile. ¿O no venías ni siquiera a Chile? Como le comentaba, no, en realidad no era tan solo venirnos para Chile, sino Chile era un paso nomás para nosotros, sino para Paraguay. ¿Ya? Pero aquellos años, como son conocidos los peruanos que son buenos bebedores, entonces, ¿ya? Y los amigos con los que venían, ¿para qué decirlo? Eran peor que yo. Le gustaba la codo. Entonces ahí llegamos acá a Iquique y nos gustó, así que fuimos un rato a compartir, y eso fue 1 día, 2 días, 3 días. Cuando nos vimos mal económicamente para poder seguir el curso. Eso hizo que nos quedemos a trabajar acá. En aquel entonces era complicado estar acá como migrante ilegal. No había esa posibilidad de ahora. No había esa posibilidad de que hoy día podías entrar tranquilamente por paso no habilitado. Y si estábamos acá, de repente venía la migración o carabineros, veían que eras extranjero, te pillaban donde estabas y te deportaban, te ponían frontera nomás. Así de simple era. Pero fui perseverando acá, conseguí trabajo, y ahí fue un momento bueno y malo que estuve acá, sí, pero gracias a Dios estoy acá. Y como dice, el año 2000 yo conocí al Señor por intermedio de una mujer que me instó a caminar. Fui bien reacio, sí, hermano, que critiqué mucho al Evangelio aquel entonces. No, le decía, no al Evangelio, sino a los que iban caminando. Ya. Y yo creo que a muchos nos pasa eso, que hemos estado en ahí el así. 2000, estás hablando de 23 años ya. Claro. Cristo. ¿Y qué pasó? ¿Te alejaste luego de Cristo? Estuve caminando bien, entonces con ese primer amor estuve ahí queriendo servir. Hemos conversado antes que tuviste en un momento una caída donde te consumiste mucho en el alcohol. Sí. ¿Consumiste solo alcohol o qué alcohol. Solo alcohol. Sí. ¿Te gustaba el alcohol? Sí. Eso fue posteriormente, cuando tuve una relación de pareja, ¿ya? No la mujer que me encaminó el Evangelio, ¿ya? Fue otra mujer, ¿ya? Ahí yo puedo entrar en algo muy importante, que dice el Señor nos habla antes de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Yo me acuerdo que aquellos años
el Señor me habló antes de tiempo. Y me acuerdo que había un seminario para varones en la iglesia al cual yo estaba en ese entonces, ¿ya? Y me acuerdo de este conferencista internacional, Ernesto Silva, me acuerdo, y son muy conocidos para los que están caminando en el Evangelio hace muchos años. Habló por los varones, era una conferencia para puros varones, tanto jóvenes como adultos, jóvenes ahí, y matrimonios y lo que está. Entonces el Señor me habló a través de él de que tenga cuidado, ¿ya? De la mujer adúltera, que tenga cuidado porque podía caer, y eso es lo que pasó. No entendí lo que el Señor me hablaba en ese entonces, y en ese entonces había una mujer la que vivía frente a mi casa, el cual, como podía decir así, como que me engatusó una cosa, y lleva casi 5 años de estar solo. Yo creo que ahí esa historia tiene mucha tela y cortar, como yo siempre digo. Nadie le pone una pistola a nadie para que haga las cosas, ¿cierto? Sí, uno tiene que admitirlo. Por eso Dios es la que enseña a uno mucho, de se puede decir, fue mi culpa. Eso es valiente, lo que tú acabas de decir hace rato, que fue mi culpa el matrimonio, fue mi culpa tal vez esta cosa. Sí, fue tu culpa, no fue culpa de nadie, ¿no? Nadie te puso una pistola para que aceptaras a alguien, sino que, como hemos comentado en estos últimos tiempos en la iglesia, la carne, la batalla entre Dios y los deseos carnales siempre ha estado. Bueno, ya hoy en día estás más fuerte en el espíritu y puedes pelear como justo, una pelea justa. Exacto. Pero fue ahora, cuando estuviste con esa mujer, que me imagino que fue la que te llevó el alcohol, o te dejó y te metiste en el alcohol. A ese punto quiero llegar. Iba a contar. Eso mismo en el alcohol, ¿qué cosas cuando estabas en el alcohol hiciste que hoy día no te sientes? No dices, yo hice tantas cosas que no me agradaron cuando estuve en ese momento. Claro. Antes de llegar a ese punto me gustaría completar lo que está diciendo. Llegó ese momento que esa mujer, como decía, que me engatusó, pero que en realidad yo no fui obediente y escuché la palabra del Señor en su momento. Entonces llegó a suceder lo que tuvo que suceder, como decimos. Entonces, pero me vieron a mí, un hermano de la iglesia, y muchas veces en la inmadurez espiritual que tenemos, llegamos a cometer esos errores. Y me gustaría que este testimonio con el cual en este momento estoy hablando sea de edificación para muchos, que al escuchar esto estarán pasando de repente o están a punto de pasarlo. Entonces muchas veces el enemigo nos pone de esta forma. A pesar que el Señor nos habló, nosotros hacemos oídos sordos, y sabiéndolo de muchas veces hacemos oídos sordos y no tenemos el cuidado cuando nos dijo ten cuidado. Y eso me lo dijo a mí, y caí, y habiendo caído, el enemigo puso en mi mente de que ese hermano ya avisó al pastor, no vayas a la iglesia. Entonces, en vez de yo acercarme, en vez de acercarme yo y decirle, Señor, perdóname porque pequé, Señor, aquí estoy nuevamente. Yo, sabiendo que el Señor me iba a perdonar, me alejé. Claro, y lo peor de todo es que el enemigo puso en mi mente decir aquello, y yo decía, el Señor me puso esta mujer para que yo le hable la palabra y ella cambie. Y al final de cuentas, ella me comenzó a cambiar. Y ese fue ¿por qué? Por no haber escuchado la palabra del Señor en ese momento. Y es verdad. Entonces cuando pasó eso, ya pasaron mucho tiempo que estuve alejado del camino del Señor. ¿Tiempo cuánto? Casi 10 años. 10 años. Lo que es tremendo, que hoy en día sirve de testimonio, pero 10 años son 10 años. Sí, es mucho. Son tiempos. Entonces, ¿quién fue el detonante? Porque 10 años ya estabas ni siquiera tibio, ya estaba congelado, frío. Entonces, ¿cómo pasaste de estar congelado, frío, no era tibio, volver? ¿Quién fue el culpable? En realidad siempre busqué
Sí. Busqué el Señor, siempre busqué dónde congregarme, pero la inmadurez hacía de que no me podía congregar en nada, porque iba a un templo, iba a otro templo y otro templo, y como que nada me llenaba. Y me acuerdo, en ese entonces ahí la hermana Rosana Copa me pidió que le haga un trabajo en su casa. Yo no sabía que era cristiana ella. Y vivía cerca de la casa de ella. Entonces, cuando escucho que está escuchando alabanza, le digo, señora, ¿usted es cristiana? Sí, me dijo que te invito a mi iglesia. Y ella fue la que me invitó a la iglesia. Me acuerdo que ella me llevó a la iglesia, pero después ahí me dejó nunca más. Pero fue ese el detonante de que yo vuelva a caminar. Y llegando a la iglesia Generación Cristiana, fue una iglesia, una hermandad, el que me abrieron los brazos, me dieron el cariño, y desde ese día hasta la fecha estoy ahí, y el Señor me ha dado la oportunidad de ser un instrumento en su obra. A todo esto primeramente quisiera yo, hay un versículo que hace muchos años atrás me llegó, y siempre lo llevo. E incluso lo hice, un timbre de mi celular lo tengo ahí puesto ahí, Marcos 9:23. Jesús le dijo, al que cree todo le es posible. Y eso me la llevo siempre. Y entonces me tomo de esa palabra. Entonces eso ha hecho de que mi vida cambie más. Como usted dice, mi hermano Abraham, trajinar en la vida que llevamos, no es que no vamos a tener problemas. Sí, vamos a tener problemas, vamos a tener necesidades, de repente momentos buenos, momentos malos. Pero dice que si creo, Señor, a Él me va a ayudar. Él no me dice de que Él me va a retirar todos los problemas, todo. No dice, en el problema, en la necesidad, en la enfermedad, Él va a estar conmigo. Y ¿sabes qué me hace recordar? Yo no soy tan bueno para recordar los textos con números, pero sí recuerdo los textos. Y esa palabra que usted dijo, a mí siempre me lleva a las bienaventuranzas. ¿Por qué bienaventurado el pobre? Cuando eres pobre, cuando estás pasando dificultades, recuerda esa bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque serán consolados. Bienaventurados. La bienaventuranza apunta directamente al problema nuestro. Los pobres de espíritu, los que tienen hambre de justicia, ¿cierto? Los que tienen hambre, o sea, es como que si Dios dijera, allí donde yo más estoy, allí donde yo estoy en todo, en lo bueno, pero donde más estoy, donde eres bienaventurado es en el problema. Y genera como, bueno, para el que cree todo es posible. Para el que cree, si tú lo crees, es como, hermano, que vengas con un calor tremendo, llegues a tu casa y hay un aire prendido, es fresquito. Entonces, el que cree, sabe que el problema está, pero sabe que en cualquier ratito, una hora, dentro de una hora, un día, 2 días, llega la solución. Porque Él lo dice. Su palabra que no es hombre para mentir. Entonces, pero es que, ¿cómo le cuesta a esta carne entender eso, hermano? Nos cuesta mucho en no escucharlo. A veces somos buenos oidores, pero no aplicadores. Entonces oímos y nos llenamos en la iglesia, como la palabra del sembrador, que escucha la palabra, ¿cierto? Que la escucha, su corazón, pero cuando viene el afán del día a día, pero hay algo importante, que como dice usted, mi hermano Abraham, que muchas veces somos oidores nomás, pero no somos hacedores, ¿verdad? Porque el Señor nos dice que Él siempre va a estar con nosotros. Somos nosotros los que nos vamos alejando. ¿Verdad? Este diario caminar, ¿verdad? Lo que he aprendido muchas veces son 2 cosas diferentes: la obediencia en el mundo y la obediencia en lo espiritual. Entonces si alguien me dice, ¿sabes qué, Manuel? Necesito que se hagas esto acá, y está en el mismo tiempo que tengo que hacer en lo espiritual, yo le voy a decir que no. Pero si hay algo espiritual que tengo que trabajar, me dicen que tengo que trabajar por lo que es espiritualmente, o trabajar para el Señor, y me dicen de repente en un momento inoportuno, en un momento improviso, y eso se llama obediencia. Sí, amén.
Sí. Y me ha pasado muchas veces, tengo compromiso acá, pero me están diciendo que vaya a la iglesia o que tengo que hacer esto. Entonces yo tengo prioridad. Mi prioridad es servir al Señor. Entonces, esa es obediencia. Diferencia, sí. Entonces, es una obediencia y eso se va consiguiendo día a día. No digo que soy perfecto porque tengo mis defectos como todo ser humano, pero trato de tratar de llevar una vida, como decíamos delante, la disciplina. Y la gente no logra captar el que es del mundo que pudiera escuchar este podcast y el que no lo es, y los hermanos que van a la iglesia y los que no van. De gente dirá, ¿cuál es la recompensa? ¿Por qué esta gente habla tanto de que Dios nos ayuda, de que esto, que lo otro? ¿Cuál es la recompensa? ¿Qué es lo que gana? ¿Qué es lo que gana, verdad? Porque el mundo y el que es incrédulo se mueve en pos de lo que ves. Él es un buen cristiano si tiene un buen auto. Es un buen cristiano si tiene una buena casa. Es un buen cristiano si tiene un buen trabajo. ¿Verdad? Eso pareciera que podemos comprar las bendiciones. Como pareciera que Dios es un cajero automático. Eso cuando va a sacar dinero. Muchos lo toman de esa manera. Y estamos muy errados. Incluso he llegado a entender que cuando decimos esa bendición, gracias a tienes esa bendición, la bendición que tenemos los hijos de Dios es Cristo Jesús. Amén. En Cristo Jesús vienen todas las cosas. O sea, Cristo Jesús es el paquete completo, es como un combo. Cuando tú compras un paquete de viaje que viene con el pasaje, la casa, la comida, ¿no? Cuando conocemos a Jesús, viene la bendición completa. Sanidad, salvación, bendición, amor, gozo. Eso viene completo. Entonces, la gente hoy en día, qué bendición, qué bendecido es ese hombre. Qué bendecido porque tiene algo económico, ¿ves? ¿Cierto? Y no entendemos que dice la palabra que el reino de Dios no es dinero ni comida, sino paz, gozo y justicia. Amén. Entonces, no tendrás la camioneta, o también no tenemos la camioneta 2023, pero tenemos gozo, porque el que tiene la camioneta no tiene gozo, andes preocupado, ¿no? No somos millonarios, pero tenemos paz. Paz, tranquilidad. No hay dinero en el mundo, comprobado está, y siempre lo digo, comprobado está, que le genere paz a un hombre. Nadie, si el dinero de verdad diera la paz al ser humano, entonces todos buscáramos el dinero y no buscáramos a Dios y tuviéramos paz. Pero entonces, ¿por qué se suicidan personas con mucho dinero? ¿Por qué se suicidan? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué viven en psicólogo? ¿Por qué viven en depresión? Y tienen tanto dinero, si supuestamente el dinero es la raíz de todas las soluciones. Entonces se entiende que no lo es. Usted lo entendió, yo estoy entendiéndolo, porque bueno, soy un poco más joven, de una otra forma me hace muchas cosas por conocer todavía en Cristo Jesús. Pero si algo tenemos en claro, tenemos que decirle hoy a los usuarios, es que la bendición más grande que tenemos nosotros, hijos de Dios, es que hay paz en nuestros corazones y una confianza enorme que primeramente seremos salvos en la vida eterna, primeramente, ¿cierto? Pero sabemos que en cualquier circunstancia que tengamos en nuestras vidas, que todas vamos a tener, y siempre se predica mucho de esto en los templos, las circunstancias, los problemas, Dios está, no es una mentira. Mira, hermano, hay una forma muy práctica que me lo explicó una vez alguien hace tiempo atrás. Me dijo, los problemas, imagínate que tú vas a entrar a mi casa y yo tengo un perro, esos bravos, muy bravos, esos que si usted entra lo muerden y lo pueden hasta matar. Ese es el problema. Pongamos que el perro es el problema. Usted está en la puerta, usted entra a la casa, no sabía que estaba el perro, porque nadie sabe que los problemas están, los problemas llegan así, de repente, ¿cierto? Entonces, usted entra a mi casa, dice él, y usted no sabe que está el perro suelto, y el perro lo va a morder a usted. Pero en mi casa hay un árbol. El perro viene a morderlo, pero usted se monta en el árbol. Ahora volvemos otra vez. Usted vuelve a entrar a la casa, está el perro, pero no hay árbol. ¿Para dónde agarra usted? Entonces, mira cómo me lo explicó él. Decía, la diferencia de estar en Cristo Jesús con el problema y sin Cristo Jesús con el problema es el árbol. El árbol que tiene dos personas con cáncer o con cualquier enfermedad, pero está el árbol. El perro, el mismo problema que el perro va a estar, pero la diferencia es que un perro te va a morder y el otro no te va a morder. Cuando estás con Cristo, el problema viene, pero no te muerde, no te puede matar.
Cuando estás sin Cristo, el problema viene, sí te puede matar. Sí se destruye en familia. ¿No es cierto? Sí, es cierto. Sí, se mueren las personas sin reconocer a Cristo Jesús. Sí, se divorcian y pasan estas cosas que siempre decimos, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué le pasó a esto? No entendemos es que el perro nos atacó y no había un árbol. ¿Por qué? Porque no reconocimos a Jesús como nuestro Salvador y entendemos hoy en día que esa es la diferencia. La diferencia de mi hermano Manuel y la mía es que los problemas que tú tienes igual yo los tengo, pero hay un árbol que me puedo montar para que el perro no me muerda. ¿Cierto? Es cierto, mi hermano. Es cierto. Por eso aquí la única forma de que podemos estar salvos, porque esa es la palabra, salvos, estar en la mano del Señor. Porque Él es el que nos va a dar, librar de todas las cosas que podamos estar pasando. Amén. Pero para eso tenemos que estar en obediencia primeramente y siempre estando ante su presencia. Yo quisiera tener la obediencia. Esa es su presencia. De mi hermano Manuel. Mira, te voy a decir algo que a lo mejor te lo decía dentro de cámara. Hay muchas personas que dan muy buena referencia de ti. Y eso es bueno. Mira lo que el Espíritu me hace decir hoy. Ese es tu pago. Amén. El galardón que no lo puede dar el dinero. ¿Sabes que es bonito y hermoso escuchar hombre disciplinado y que diga ese que está ahí? ¿Sabes que es bonito? Hombre colaborador, ese que está allí. Dice, y hablamos otra cámara, das un testimonio a los ojos de Dios y a los ojos de los hombres. Tendrás debilidades, porque sé que tienes debilidades, como todos tenemos. No, lo tenemos ahí, sí. Pero estás sembrando en la tierra que da fruto a 100 por uno. Tu galardón tal vez hoy en día no sea una cuenta de banco llena de dinero, pero tú sí sabes que estás llenando una cuenta de banco allá arriba en el cielo. Así es. Y voy a hacerte ahora las preguntas rápidas. Yo sé que antes de terminar eso me gustaría hacer algo. Cuando nosotros vamos caminando el Evangelio, muchos creemos que ya yo estoy caminando el Evangelio, el Señor está conmigo y los problemas se van a acabar. Y esa es la tremenda mentira, porque cuando nosotros vamos caminando el Evangelio y vamos creciendo en el Evangelio, el enemigo también va a estar tratando de atacarnos a nosotros y hacernos caer. Y esos momentos que es también cuando el Señor ve cómo está nuestra madurez, si estamos madurando o nos estamos estancando o nos estamos enfriando. Es como que estamos en la mano del alfarero. Él comienza a sacarnos esas impurezas para poder hacer ese jarro, ese barro comienza a limpiarlo, esa piedrecilla, ese gusano. Entonces igual a nosotros nos va sacando. Porque tenemos impurezas en nuestro diario vivir, que de repente eso nos trata de alejarnos del caminar en el Evangelio. Pero si nos seguimos firmes, oír su palabra, estar en oración, escudriñar su palabra, en ayuno, eso es lo que nos va a ayudar a seguir avanzando adelante. Yo quiero aprender a ayunar. Es una de mis peticiones, la comento acá, el Señor, quiero aprender a ayunar. ¿Sabe la palabra que nos dice el Señor? Cosas que Dios no vio, ni oído yo, ni ha subido corazón de hombre, es la que Dios tiene guardadas para quienes le aman. Esas cosas son misterios, son perlas preciosas. Y yo sé que Dios las entrega, Dios la va entregando a esa entrega, a esa disciplina que usted va teniendo hoy día, esa entrega. Ahora, las circunstancias no son iguales para todos. Hoy en día, yo como familia pienso en qué pienso yo, Abraham Martínez, hoy día. De repente tengo entre mis prioridades una casa también para mis hijas. Claro. La hermana Manuel, no, pues yo tengo casa. Y el Señor, no, la mía no puede ser la misma suya porque yo tengo ya casa. La mía será tal vez, no sé, volverme a casar si quisiera Dios, servir más al Señor. O sea, son distintas las circunstancias. Yo sé, pero Dios la conoce. Lo que yo pienso aquí hoy día mientras hablo, el Señor sabe lo que yo digo. El Señor sabe lo que el hermano Manuel dice. Es. Así que, mire, si nos podemos hablar aquí, tenés que nos falta mucho cuento por echar. Tenemos para rato ahí que. Pero voy a preguntarte una pregunta rápido y me la vas a responder ahora. Ya. Ahí viene lo bueno. Vamos a ver cómo estamos. Bueno, ¿Biblia física o digital? Física. ¿Frío o caliente? Caliente. ¿Invierno o verano? Oh, eso para el verano. Ya. Me gusta el calor ahí. ¿Camioneta o auto?
En estos tiempos, si me pongo a ver qué camioneta o auto, yo iría de repente hasta un furgón, porque me gusta para poder llevar a los hermanos a la iglesia, porque viéndolo por ese lado. Sí. ¿Qué equipo de fútbol le gusta? ¿Qué tipo de deporte? Sí. Fútbol. ¿Cuál es su equipo favorito de fútbol? La U. La U, ya, cuidado, los que están ahí con el Colo-Colo van a pelear. Sí, que hay varios hermanos que son perdón. ¿Teatro o cine? Bueno, hace mucho tiempo que no voy al cine, pero me encanta el teatro. Me gustaría estar viendo el teatro, sí. Prefiero más. ¿Versículo favorito? El que le dije delante, ¿ya? ¿Cuál es ese? Marcos 9:23. Eso me encanta, que Jesús le dijo, al que cree todo le es posible. ¿Ya? Muy bien, aquí yo tengo otra pregunta. ¿Es necesario ir a la iglesia? Es muy importante congregarse. Su palabra dice que tenemos que congregarnos, porque no tan solo porque estar con los hermanos, de repente conversar, no, sino porque ahí es donde nosotros entregamos de repente nuestras cargas, nuestros problemas, y lo más importante es ahí donde nos alimentamos. ¿Prefiere la alabanza o la oración? Mira, la verdad que es... ¿La alabanza o la oración? ¿La alabanza o la oración? La oración. La oración, okay, sí, okay. Así. ¿Cuáles son las 3 cosas más importantes que le ha dado Dios? Las 3 cosas que me ha dado más importantes que me ha dado Dios. Una pregunta muy bonita y me deja ahí a ver, ¿qué podría decirle? Primeramente yo creo que es la vida, ¿ya? Y lo otro, la familia que tengo, y yo creo que lo más importante, que me dio la oportunidad de caminar, conocerlo y seguir este evangelio. ¿Es necesario ser guiado por un pastor? Es muy necesario, es importante. Es necesario, yo creo que es imprescindible, tiene que ser sí o sí. Sí. Por eso Jesús, la Biblia dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Desde el Señor, si el Señor habla de pastores, porque en algún momento somos ovejas que somos guiadas por Él. Hoy en día somos hijos de Él y un hijo tiene un padre es un guía también. Amén. Entonces de alguna forma siempre vamos a ser guiados por Él. Mire, mi hermano, fue un grato placer conversar, escuchar, que yo me edifico. Yo principalmente cuando escucho historias me edifico y entiendo que a veces uno tiene problemas, le duele una uña y se queja. Gente que tiene problemas más grandes que uno, o que ha pasado circunstancias más fuertes que las que uno ha pasado, y eso le hace entender a uno a tener humildad, a poder entender que tú no eres la última. Nosotros tengo un dicho que dice: no somos la última Coca-Cola en el desierto. O sea, no, es que nos ahogamos en un vaso de agua con problemas, mi hermano. Sin embargo, hoy podemos entender que si desde pequeño tuviste esa infancia, yo puedo decir desde ya, yo no la tuve así. Tuve otros problemas, mi papá también me dejó, fue muy rico, pero no fue de esa forma. Pero tengo un ser humano que hoy puede contar esa historia y que hoy en día, a pesar de todo, que no hablamos de que también así hablamos, comiste en la calle, ¿verdad? Comiste de la basura, estuviste pidiendo, menos que te tocó pedir comida, un padrastro que te maltrató tu mamá. Hubo un testimonio enorme, pero ¿cuál es el resultado? Hoy estás aquí. Hoy estás aquí como hijo de Dios, sirviendo a Dios, un ejemplo de un hombre disciplinado, un hombre que dice siempre: heme aquí, Señor. Si algo quiere rescatar, hermano Manuel, diga siempre: heme aquí. Nunca diga que no cuando se trate del reino. Hermano, antes de terminar, si me lo permite. No, sí, claro, tiene que dar un mensaje a todos los hermanos. Vamos lo que quiero decir es que es muy importante. Cuando uno le sirve a nuestro Padre, le sirve a nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? A pesar de los diferentes problemas, necesidades que podemos estar pasando, e incluso enfermedades, como para muchos hermanos yo lo he conocido, el Señor nos va librando de todo eso. Yo un tiempo estuve postrado prácticamente ya a punto de estar en una silla de ruedas por los problemas, los huesos que tenía, ya no podía ni caminar. Pero el Señor me sacó de eso. Tenía artrosis crónica. No podía pararme de la cama, moverme, me salía el dolor tan fuerte, me salía el aire de los ojos, y pasó eso. El Señor me sanó.
me sanó de los huesos, y hace muchos años atrás. Y hace como el año pasado tuve problemas. Dame un número, hermano, un número. No sé que no te vas a acordar de todo porque yo sé que deben tener más, pero dame un número de cuántos testimonios, cuántos milagros has hecho en tu vida. Oh, hermano, dame un número, no. Son tantos ahí, pero de los que son, no puedo decir de repente que son más importantes, porque yo sé que todos son importantes. Unos a simple vista podemos creer que es el más pequeño, pero de repente son los más grandes que milagros que puede hacer el Señor. Para mí me ha hecho muchos milagros. Y lo más resaltante que podría decir serían, si lo puedo nombrar, no con números sino con palabras, el haberme sanado los huesos, el haberme sacado del vicio del alcohol, que de repente ha sido una lucha tremenda, y que de la noche a la mañana, cuando muchos me decían que nadie no podía salir de eso así nomás, sino que hacer un tratamiento médico, psicológico, y estuve por todo eso, Alcohólicos Anónimos, todo, pero de la noche a la mañana fue el Señor que me libró de eso. Y así como eso, muchos milagros más que ha hecho el Señor en mi vida. Y lo último que el año pasado, a finalizar, me diagnosticaron lo que es operar el apéndice, ¿ya? Que tenía ¿cómo se llama esto? ¿De la guata? No, del azúcar, que es diabetes. ¿Ya? Diagnosticado por un médico, diagnosticado. Y posteriormente la iglesia, yo orando, pidiendo al Señor, sabiendo que hay un Dios todopoderoso, que Él nos saca de todos esos problemas. ¿Ya? Cuando hacen un nuevo examen, no tienen que operarme de la vesícula. No tengo diabetes cuando me hice el examen de la glucosa. Entonces, ¿qué más le puedo decir? Es que tengo un Dios todopoderoso, que Él, mientras nosotros le estemos sirviéndole a Él siempre va a estar con nosotros. Sí. Ojalá y eso es lo que pasa. Todos pudieran ver esto bonito de uno poder decir, no, yo estuve aquí, estuve allá, mira, estuve aquí, me pasé por aquí, me caí, me levantó, me raspé, Señor. No saben lo que se están perdiendo. No saben lo que se están perdiendo. Pero hay una cosa, mi hermano. Dice que el Señor siempre nos perdona. No importa cuántas veces te puedes haber caído, ¿ya? Pero lo importante es que te levantes y te sujetes de su mano. Sí. Que Él siempre va a estar ahí esperándote, que tú le digas, heme aquí, Señor. He vuelto, quiero volver a tus brazos, levántame, sácame del hoyo en que volví a caer. Sí. Y Él siempre va a estar a nuestro lado. Lo hizo conmigo y lo ha hecho con muchos. Con miles. Y de mi testimonio, joven, el Señor ama, el Señor te ama, hermano. Y Él nos ama, sobre todo ama al que es disciplinado, ama y al que cree así como los niños. Por eso el Señor le gusta, en su palabra habla de los niños como no los dejemos, o no impidáis que ellos vengan a mí, que tal es el reino de los cielos, porque es que los niños creen. Dígale usted como padre a un hijo chiquito que usted le va a traer un regalo y el niñito lo espera. Usted dice, yo te voy a traer a las 4 un regalo, él te va a esperar en la puerta de tu casa a las 4 de la tarde sin dudar que tú traes regalo. Creen. Y a veces nos hace falta esa fe. Esa fe que a veces pueden decir otros, ay, pues es tonta. Sí, es una fe tonta para ti, pero para mí es una fe que se convierte en realidad. Así que hay una cosa que también es importante. Así como el Señor nos da esa oportunidad de darnos sanidad, liberación, economía, todo, también cuando hay desobediencia, el Señor también castiga. Sí. Y eso a los que se alejan del camino del Señor, conociendo su palabra. Dice la palabra que somos como perro al vómito. Cuando conocemos y nos alejamos de Él, es como el perro vomita y vuelve y come de su propio vómito. Así es. Y suena feo, pero así de feo es. No, es verdad, estamos hablando palabras, no estamos hablando mi manera de pensar en lo que Dios dice. Así que, bueno, para mí ha sido un placer. Yo quiero que este podcast tú lo puedas compartir con tu familia. Aquí vamos a sacar fragmentos para todas las redes sociales en el nombre de Jesús, pero entendiendo
algo importante. Mira, no hay dioses, no hay psicólogos, no hay Buda, no hay nada. Hay un solo Dios, creador del universo. Amén. Y no digo que la iglesia donde yo estoy tenga la verdad. La verdad es Cristo Jesús, es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Si estás escrito Jesús, estás sobre la roca. Si estás escrito Jesús, estás caminando hacia Dios. No hay otro camino que lleve a Dios sino Jesucristo. Así que nosotros estamos intentando seguir, somos imperfectos, siguiendo al perfecto. Exactamente. Caminando en pos de esto. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Esto fue el hilo rojo, la cuerda de salvación, junto a mi hermano Manuel. El próximo martes nos volvemos a ver con otros hermanos acá conversando, Amén. con jóvenes, con hermanas. La intención de esto es que tú puedas entender que si tú hoy estás pasando por cualquier circunstancia y si pasaste por lo que el hermano Manuel pasó en su infancia, su juventud, ve el reflejo de lo que hoy día es. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos el próximo martes, hermano Manuel. Dios lo bendiga. Mi hermano Abraham, Dios me lo bendiga nuevamente. En la próxima.